Ah, Muy buenos días. Algunas aclaraciones. Voy a, eh, Voy a asumir que todos tienen una idea general de lo que es biogeoquímica. Voy a empezar aclarando un poquito lo que es biogeoquímica, pero voy a asumir que los conocimientos básicos están un poco por ahí para no trancarnos mucho en la parte básica de geoquímica. De todas maneras, hay cientos de libros, cientos de charlas y cursos sobre geoquímica y biogeoquímica general de lagos. Entonces, yo me voy a enfocar principalmente en lo que es en el lago Titicaca, pero no solamente en el lago Titicaca, sino en todo el TDPS, porque es todo el TDPS el que es bastante único. Y los datos, nos falta muchísimo todavía de investigación en el lago Titicaca y en todo el TDPS, entonces estamos sumando datos de investigación de diferentes locales, principalmente el lago Titicaca y el lago Uruburu. Entonces, la biogeoquímica es para muchos una extensión, sí, ya está, una extensión de lo que es la geoquímica, pero no es exactamente tal cual. La geoquímica, y van a disculpar que lea, pero con los conceptos un poco es así, ¿no es cierto? La ciencia es una ciencia que estudia la composición, la estructura, la distribución, procesos y otros aspectos físicos y químicos de la Tierra, ¿ya? Se enfoca particularmente en la distribución de los elementos en diferentes compartimientos del planeta Tierra. Más o menos esto. Entonces la idea es cuánto hay aquí, cuánto hay acá, cuánto hay en la atmósfera, en los suelos, en los mares, en los lagos, en el subsuelo, cuánto se moviliza, cuáles son los procesos de movilización y distribución de las sustancias. ¿Y a qué nos referimos con las sustancias? Nos podemos referir a elementos, como este, por ejemplo, es el ciclo del azufre. Esto vendría a ser la geoquímica del azufre, pero podemos estar hablando también de geoquímica de compuestos. Por ejemplo, de compuestos como los hidrocarburos policíclicos aromáticos, por ejemplo, que son de gran importancia por la toxicidad que tienen y demás. Entonces podemos referirnos a compuestos, podemos referirnos a elementos y a las diferentes especies de estos compuestos y de estos elementos. Pero ¿qué es la biogeoquímica entonces? La biogeoquímica es la ciencia que estudia los procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos y las reacciones que gobiernan la composición de estas sustancias en el ambiente. La biogeoquímica también puede ser entendida o definirse como el estudio de los ciclos biogeoquímicos. A esto nos referimos a entrar no solamente saber cuánto hay en cada compartimiento, ni los procesos de distribución simplemente, sino los procesos de transformación. Y en los procesos de transformación intervienen factores físicos y químicos. La mayoría de ustedes me imagino que conocen los Pullbox diagrams, los diagramas de pH y pH, que nos permiten modelar la concentración de las sustancias químicas en función del pH y el potencial redox. En la biogeoquímica vamos un paso más allá, porque en el medio ambiente, la mayoría de esos diagramas y esos modelos no funcionan, principalmente por la actividad de los organismos. Y es que los animales, las plantas, y en particular los microorganismos, tienen un papel fundamental en la especiación, transformación, distribución, liberación y destino de todos los compuestos. Perdón, la costumbre de llevar la mano a la computadora. Venimos haciendo estudios de biogeoquímica, particularmente dentro del Instituto de Ecología y con la cooperación sueca y con la cooperación francesa en particular, desde hace más de una década. En 2010 yo llegué a Bolivia tratando de investigar mercurio en el lago Titicaca. ¿Por qué? Porque habiendo trabajado desde el 2002 hasta el 2010 en mercurio haciendo mi doctorado, nos habíamos dado cuenta de que uno de los huecos grandes del conocimiento era la transformación, especiación y la biogeoquímica en realidad del mercurio en lagunas de altura, ¿ya? Pero hemos llegado aquí y nos hemos encontrado con que faltaba todo el conocimiento básico detrás para poder empezar a trabajar con mercurio. De todas maneras, nos hemos lanzado de cabeza a trabajar con mercurio. Pues, esto ha sido un trabajo, por ejemplo, esta es una publicación de Lucía Alanoca, que hemos trabajado con David Puan y Stefan Guedrón. Y ustedes pueden ver aquí, esto es un buen ejemplo. Voy a referirme mucho al mercurio,
porque tiene un ciclo biogeoquímico complejo y tenemos mucha información de él. Por supuesto, hay muchos ciclos biogeoquímicos importantes, muchos de los cuales todavía nos falta estudiar en estos ecosistemas. Y lo que pueden ver aquí, hay diferentes compartimientos, o sea, nosotros podemos ver un lago como un compartimiento, pero dentro del lago hay los totorales, en este caso, el perifitón que está en la superficie de los totorales, estas masas, en estos del lago Ururu, y en el lago Ururu hay unas masas de materia orgánica. Preferimos no especular exactamente cuál es el origen de esas masas, pero esas masas de materia orgánica tienen alrededor mucha cantidad, además de la materia orgánica, de algas y demás. Entonces, ahí ocurren muchos procesos biogeoquímicos. En la columna de agua es otro compartimento, también ocurren otros procesos. Y luego tenemos la cadena trófica, principalmente asociada a la columna de agua, donde intervienen otros procesos de bioacumulación y biomagnificación. Y tenemos también la transformación del mercurio y el metilmercurio. ¿Pero por qué nos importan estas cosas? O sea, pareciera que los científicos no sabemos ya en qué perder el tiempo, y estamos tratando de investigar, se transforma de mercurio inorgánico a mercurio elemental, que es otra forma de mercurio inorgánico. O sea, finalmente, ¿a quién le importa? En realidad es muy, muy importante, porque dependiendo de la especie, depende la toxicidad, depende la biodisponibilidad y depende dónde se va a quedar. Para darles una idea, el mercurio elemental y el mercurio inorgánico, o sea, el mercurio iónico, cargado con +2, tiene una absorción en nuestro cuerpo de menos del 2%, lo cual no significa que ustedes pueden estar jugando con el mercurio en sus manos o tratando de ver a qué huele el mercurio, ¿no es cierto? Porque ese 2% sigue siendo una cantidad importante si ustedes se exponen a grandes cantidades. Pero en el medio ambiente las cantidades que hay son realmente trazas. Entonces la absorción de estos dos, elemental e inorgánico, es casi irrelevante, ¿ya? ¿Por qué? Porque el inorgánico no puede atravesar las membranas, está cargado, y todas las moléculas cargadas no pueden atravesar la membrana. El elemental le cuesta mucho estar disuelto, tiende a fugarse de todos los medios líquidos. Entonces el mercurio, en forma ya sea de Hg0 o Hg+2, tiende a no entrar a las células y no ser biodisponible. Además que puede incluso bioconcentrarse en algas particularmente, y quizá en algunos organismos superiores, pero no sufre nada más que una pequeña leve bioconcentración. Y en algunos casos, como el caso del mercurio cero, puede sufrir una biodilución, o sea, se va diluyendo en los organismos más que en el medio ambiente, por esta poca penetración. En cambio, el metilmercurio es mucho más tóxico. Se absorbe en alrededor del 98% de lo que nosotros exponemos. O sea que si ustedes se tragan un poco de mercurio inorgánico, solamente se absorbe el 2%, pero el metilmercurio se absorbe el 98%. El dimetilmercurio se absorbe alrededor del 100% y es muchísimo más tóxico que el metilmercurio. Afortunadamente, aunque se forma de forma natural en el medio ambiente, tiene una vida media muy corta y se rompe fácilmente. Pero hay casos de quienes han trabajado con dimetilmercurio, uno de los más afamados, es de una muchacha que estaba haciendo su doctorado, haciendo su investigación con dimetilmercurio, y se derramó unas gotas de una solución de dimetilmercurio. Murió en una semana. ¿Ya? Es extremadamente tóxico, y hoy en día para trabajar con dimetilmercurio, lo que uno utiliza no son solamente los guantes de goma o de nitrilo, sino encima tiene que utilizar unos guantes que tienen una cobertura metálica, de forma de que no pueda penetrar de ninguna forma el dimetilmercurio, porque los compuestos orgánicos los atraviesan relativamente fácil. Pero bueno, es la idea por la cual nosotros investigamos la biogeoquímica. Además, el metilmercurio se bioacumula y biomagnifica en la cadena trófica, llegando a niveles hasta 1.000.000 de veces, concentraciones más altas en los organismos que los que hay en los cuerpos de agua. Ahora, esto ya lo sabemos de otros ecosistemas. ¿Por qué vamos a hacer otra vez estudio bioquímico en el lago Titicaca? Bueno, es un lago único.
Principalmente la altura y su locación en el cinturón tropical lo hacen a un lago realmente único y con factores físicos, químicos y biológicos realmente únicos. Si ustedes lo comparan, este es uno de los grandes lagos. Hay 20 lagos más o menos de ese tamaño, algunos más grandes, otros más o menos del mismo tamaño. Pero si ustedes se fijan, todos están muy cerca del nivel del mar. El más alto de los demás es el lago Baikal, que está apenas a menos de 500 metros sobre el nivel del mar. En cambio, el lago Titicaca está a 3.812, pues, cuando estaba un poco más alto, 3.808 metros sobre el nivel del mar. Y entonces esto lo hace muy único. Hay muchos factores que cambian. Uno de los factores más interesantes de los lagos de altura, no solamente de esto, pero de los lagos de altura, pero es particularmente fuerte en lagos tropicales de altura, es la variación térmica diaria. La variación térmica diaria es mucho mayor que la variación térmica estacional. Eso quiere decir que en un día varía más la temperatura que en todo el año. Este es un ejemplo del lago Ururu, y esto tiene implicaciones muy fuertes. Fíjense, aquí tenemos la curva de temperatura. Esto no es en la atmósfera puede variar hasta 30 grados centígrados en un solo día. Pero en el agua, que es un cuerpo que debería mantener más o menos una cierta estabilidad, tiene una variación mayor en la época húmeda, que es cuando menos varía. No he puesto la gráfica de la época seca, pero en la época húmeda, que es cuando menos varía, varía más de 6 grados centígrados en un solo día. Pero esta variación térmica tiene implicaciones enormes y pareciera que tuviera eh, algo raro en esta gráfica, porque ustedes se fijan, aquí también hay una concentración de oxígeno que varía dramáticamente durante el día. ¿Por qué? Primero, sabemos que estos lagos de altura tienen una saturación que llega más o menos al 60% de la saturación a nivel del mar. O sea que aquí hay más o menos un 40% menos de oxígeno que la que encontraríamos en el mar. Pero lo extraño es aquí que, fíjense, la menor temperatura coincide con el nivel más bajo de oxígeno. Químicamente esto no tiene sentido, ¿no es cierto? Bajamos la temperatura, deberíamos tener mayor oxígeno. Pero lo que pasa es que este oxígeno no está controlado necesariamente por la temperatura, sino más bien por la actividad biológica. Y vamos a llegar a eso. Pero esta variación no solamente es diaria, no solamente es anual, sino que hay una variación importante en la historia evolutiva de este ecosistema. ¿Ya? Este es simplemente un ejemplo. No vamos a prestar mucho la atención a microcistis. Ahí vamos a explicar un poco más a detalle sobre estos crecimientos de algales en el Holoceno. Pero lo interesante es que vean cómo varía. Esto es una reconstrucción que he hecho a partir de los niveles que se ha podido estimar con diferentes marcadores del mar. Estos son los niveles máximos, y esto en celeste más clarito son los niveles mínimos que se estiman tenían en el lago Titicaca. Y ustedes pueden ver que a lo largo de apenas 3.000 años ha habido una variación enorme de esos niveles. Y esto tiene implicaciones muy grandes, porque otra peculiaridad de este nuestro ecosistema es que no es un ecosistema conectado a los océanos, es un sistema endorreico. O sea, que pierde toda su agua por evaporación. Y estos cambios no simplemente son de niveles de dónde encontramos el lago, o si está más cerca o más lejos, sino que son cambios que influyen en la salinidad y en la composición de diferentes grupos de organismos. ¿Ya? Y estos grupos de organismos, aquí tengo algunos ejemplos que están involucrados en el ciclo del azufre, también influyen en los ciclos geoquímicos de los compuestos. El azufre, de hecho, es otro elemento muy importante en el lago Titicaca. ¿Por qué? Porque nuestro lago, de forma geológica, de forma natural, está enriquecido con enormes cantidades de azufre. Típicamente los cuerpos de agua dulce tienen niveles de azufre muy bajitos, generalmente por debajo de los 50 partes por millón, ¿ya? Pero
Nuestro lago tiene 200 partes por millón de azufre en promedio. Y eso hace que sea un lago de agua dulce, inusualmente enriquecido de azufre. Es además, ustedes ya han debido escucharlo eso de las anteriores exposiciones, no sé cómo estaba, relativamente salino nuestro lago, tiene una conductividad de alrededor de 1500, ¿no es cierto? Entonces tiene una salinidad relativamente elevada. Y en parte esa salinidad elevada está asociada al azufre, no solamente al cloruro de sodio. Pero la variación del azufre y de las especies varía también. El azufre como sulfato es un dador de electrones para la respiración de las bacterias anaerobias, o sea, participa de la respiración. En cambio, el sulfuro de hidrógeno es un aceptor de electrones, completamente en la otra gama. Y esto afecta completamente las comunidades. Esto, sulfuro de hidrógeno, es producido por la respiración del sulfato, pero el sulfuro de hidrógeno es aprovechado por las bacterias oxidadoras del azufre, que hacen una fotosíntesis anoxigénica, o sea que no produce oxígeno, pero que son autótrofos y hacen fotosíntesis. En cambio, las sulfatos reductoras que producen el sulfuro de hidrógeno son bacterias heterótrofas que están haciendo respiración. Y existe una variabilidad, esto ya viene asociado a la contaminación, por ejemplo, de Bahía Coana y la contaminación, de la cantidad espacial, de la cantidad de sulfuro de hidrógeno que se puede ver. Y esta variación de la cantidad de sulfuro de hidrógeno es importante porque el sulfuro de hidrógeno es extremadamente reductor, lo cual quiere decir que tiene un potencial de reducción muy fuerte y de consumirse el oxígeno, afectando obviamente las comunidades que dependen de ese oxígeno, pero también es neurotóxico, lo cual podría, por ejemplo, matar ranas e incluso aves en concentraciones suficientes. No sé si han escuchado, hace un año o dos en Santa Cruz han muerto unos trabajadores de la alcaldía que se han entrado a limpiar una alcantarillada, porque se han entrado a limpiar el alcantarillado sin tanques de oxígeno. La principal razón por la que tienen que entrar con tanques de oxígeno es el sulfuro de hidrógeno, no el hedor. Esto, bueno, tiene un olor además a huevo podrido, pero el sulfuro de hidrógeno se consume todo el oxígeno y necesitas entrar a las alcantarillas que son ricas en materia orgánica, donde se produce ese sulfuro de hidrógeno, porque esto se consume rápidamente el oxígeno y además puede afectar tu sistema nervioso y matarte por la neurotoxicidad. Y esto afecta a peces, ranas, particularmente organismos superiores e incluso aves, ¿ya? Y obviamente las bacterias son las principales responsables. Aquí podemos tener una muestra control, que hemos hecho una incubación, le hemos puesto diurón, y el diurón es un inhibidor de la fotosíntesis, es un herbicida, entonces pueden ver que ha reducido más del 50% la producción. O sea, hay una asociación de las bacterias sulfatorreductoras con las algas. Le hemos puesto BES, y el BES inhibe unas competidoras de las sulfatorreductoras que son las metanógenas. Pero las metanógenas parecen también trabajar en conjunción, en una relación bastante relación compleja con al menos parte de las bacterias sulfatorreductoras. Pero son las bacterias sulfatorreductoras las principales responsables de todo, porque le ponemos monohidrato y simplemente no podemos ya detectar ningún sulfuro de hidrógeno producido. Volviendo al mercurio y al metilmercurio, que sabemos eso, también, al igual que vemos estas enormes variaciones diarias en temperatura, parámetros como el oxígeno, hay variaciones importantes también en este ecosistema extremo. Esto no se ve en otros lagos, que el metilmercurio varíe de día y de noche. Estamos hablando de un contaminante que tiene un proceso complejo y demás. O sea, típicamente medimos, no importa la hora, y tenemos la concentración de metilmercurio en el agua del lago. No nos hacemos demasiado lío. En cambio, en este ecosistema hemos podido ver una variación realmente importante, en especial en la época seca, que es la época más extrema, ¿no es cierto? Tenemos calorcito durante el día y durante la noche tenemos un frío terrible, ¿no es cierto? Y pueden ver que esta variación no solamente se limita a la superficie del agua, sino a toda la columna del agua, y que está asociado a diferentes procesos. Los voy a mostrar ahorita. Entonces, nuevamente, ¿por qué nos importaba esto? Porque el mercurio inorgánico se transforma en metilmercurio, se bioacumula en las algas,
En los invertebrados, perdón, las especies de peces no son las correctas, pero no encontramos gráficos bonitos de truchas y de orestias. De repente Carla me puede pasar algún rato unos grafiquitos bonitos de eso, ¿no? Pero, y finalmente las concentraciones son muchísimo más altas en el ser humano. Y es que muchos factores pueden alterar la geoquímica de este ecosistema, pero hemos notado que el lago Titicaca es particularmente sensible a los cambios geoquímicos. Aquí en rojo, estas con estrellitas, con cruces, son los datos que venimos midiendo, que hemos estado midiendo desde el 2010 más o menos hasta el 2014. Entonces, todos los datos que veníamos midiendo están aquí. Este es el promedio del perfil de profundidad. Esto es una profundidad del lago Titicaca. Esto es en diferentes lugares. Este 24 kilómetros es, de hecho, en Guatajata, que han pasado ustedes para llegar aquí. Y pueden ver cómo el pH se mantiene más o menos constante en la columna de agua. La conductividad varía un poco porque aquí hay siempre efecto cuando llueve. Hay una dilución, tenemos casi 1600 de conductividad en la columna de agua, pero cerca de la superficie hay efectos de la lluvia, del agua que ingresa de los ríos y demás, que genera una dilución de esas sales y tenemos cerca de la superficie niveles ligeramente más bajos, significativamente más bajos de salinidad. Aunque eso, como pueden ver aquí, los intervalos de confianza son muy variables dependiendo de ese lluvia. ¿Qué ha pasado en abril de 2015? Hemos tenido el primer gran bloom del lago Titicaca. Hemos tenido un fenómeno en el cual, por las condiciones climáticas, por la ya saturación y preparación del medio por la contaminación de años de Bahía Coana en el lago Titicaca, justo nos ha tocado un año en el que hemos tenido una sucesión de lluvias muy intensas asociadas a días posteriores de mucho sol. Y eso ha provocado que se genere un bloom de algas. ¿Qué es eso? Básicamente, las algas, que normalmente el lago es muy transparente, en Copacabana por la feria no es extremadamente transparente, pero generalmente el agua del lago es muy transparente y las algas están creciendo cerca al fondo. Pero de pronto, cuando llegan suficientes nutrientes de golpe y hay mucho sol, empiezan a multiplicarse de forma exponencial y empiezan a trepar. ¿Por qué empiezan a trepar? Porque empiezan a nadar hacia la luz, porque como ya hay tantas algas, las que están arriba empiezan a dar sombradas debajo y van tratando de competir por llegar a la superficie. Y además van produciendo sustancias tóxicas que pueden ser tóxicas para las otras algas, generalmente ese es el objetivo, pero que también pueden ser tóxicos para las ranas, para los peces, para los invertebrados. Y van compitiendo hasta llegar a la superficie, bloqueando la entrada de la luz. Entonces, lo que ha ocurrido en este evento, y vamos a hablar más adelante, es un cambio dramático. Esto es cerca de Bahía Coana, y pueden ver cómo durante el bloom, que está en verde, cambia dramáticamente la saturación de oxígeno, llegando a niveles muy bajitos, cerca a 0%, ya no aptos para la vida de los organismos superiores, durante este bloom en proximidades de Bahía Coana. Después del bloom, las cosas mejoran y vuelven cerca de lo que eran antes, pero no exactamente al mismo lugar, en cuanto al oxígeno disuelto. En cuanto al pH, más o menos hay cambios en dos direcciones, no vamos a entrar en detalle por qué es eso, está explicado bien en el paper, pero básicamente en algunos sitios se mantiene el pH, en otros se va hacia abajo y en otros se va hacia arriba. En algunos hay una alcalinización, y es porque las precipitaciones fuertes han arrastrado muchas sales, creando la alcalinización del lago. Pero en los lugares más contaminados, lo que ha habido más es una putrefacción que ha bajado el pH, ¿no es cierto? Y producción elevada de sulfuro de hidrógeno, que es un ácido. Entonces, eso ha bajado muchísimo el pH. Cambiando este cambio, acuérdense que el pH está en escala logarítmica. O sea que no es un cambio de un valor de concentración, sino es un cambio del exponente de la concentración de cationes, ¿no es cierto? Y la conductividad también ha sufrido un gran cambio, lo cual es lo que nos ha llevado a explicar gran parte del proceso. Pueden ver que en algunos sitios la conductividad ha subido mucho precisamente por esas sales. ¿Ya? Entonces, si se van dando cuenta, en cada uno de estos casos, los organismos,
la actividad biológica, la descomposición de materia orgánica y demás, son cruciales para los diferentes ciclos geoquímicos. Por eso pienso yo, y soy siempre de la idea de defender, de que es muy importante considerar los factores biológicos. Muchos químicos solamente van viendo la geoquímica, pero la mayor parte de las concentraciones y datos realmente se explican no por la geoquímica misma, ni por la física, sino particularmente por la biología. Y la biología es única también en la Titicaca. Estos son experimentos que hemos hecho ya a escala piloto con Totora, y podemos ver que los organismos controlan algunos factores esperables, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí las totoras están controlando la concentración de fósforo. Cuando tenemos mayor biomasa de las totoras, tenemos mayor consumo de fósforo que se va. Esto es un sistema conectado en cadena del T0 hasta el T8. Se entra gran cantidad de fósforo y al final del sistema ya no hay nada de fósforo porque las totoras se van consumiendo. Lo mismo deberíamos esperar por nitrógeno, es un nutriente importante en los nitratos, y al principio tenemos ese mismo comportamiento, y luego tenemos una subida de los nitrógenos. O sea, pareciera que estas tutoras usan un poquito y lo vuelven a botar afuera y lo descargan de nuevo. Pero en realidad lo que pasa es que tenemos que entender que la biología es mucho más compleja. No solo participa la tutora en este ecosistema, sino las bacterias, unas que son fijadoras de nitrógeno. Entonces, cuando las concentraciones de nitrógeno se consumen, llegan las bacterias y, dicen, y las algas, particularmente las cianobacterias, y empiezan a fijar nitrógeno. Y el nitrógeno es prácticamente, tiene una fuente inagotable que es la monzón. Entonces, rápidamente empiezan a nutrir el sistema nuevamente con nitrógeno fresquito de la monzón. Porque las totoras les han consumido el que habíamos puesto de nosotros de forma artificial. Y podemos verificar esto, en este caso no lo he hecho con las nitrificadoras, sino con las desnitrificadoras. Es otro grupo de bacterias que hace el proceso inverso, ponen los nitratos y los convierte hasta nitrógeno elemental, o nitritos por lo menos. Y entonces pueden ver que cuando tenemos nitrógeno en exceso, como en el caso anterior, acá, lo que hacen estas bacterias es ser abundantes y muy diversas. Y a medida que va bajando el nitrógeno, se ven menos diversas, menos abundantes, hasta llegar a los niveles finales. No han puesto, aquí llegamos hasta el 9, llegamos hasta acá, porque en los siguientes ya prácticamente no se detectaban niveles significativos de estas bacterias. Y esto nos puede mostrar que efectivamente hay un nitrógeno en exceso en el agua, lo demás del nitrógeno está asociado o a algas o a las totoras. Entonces, estas bacterias con nitrógeno libre en el agua pueden prosperar y hacerse diversas y van desapareciendo a medida de que las cosas cambian. Y esto coincide con la formación de nitritos, que es un compuesto intermedio del consumo de estos nitratos por las desnitrificadoras. ¿Ya? Entonces, todas las concentraciones químicas que les estoy mostrando parecen estar dominadas, ya sea por las plantas, o por las bacterias, o por las algas. ¿Ya? Aquí, para que vean el efecto que tiene marcado, esto es un tanque que tiene estos de aquí, estos tres colores, el naranja, el celeste y el plomo, tienen totoras, el F1, F2 y F3. Y el T0 no tiene ninguna totora, y pueden ver cómo los nitritos de desnitrificación se van produciendo y van incrementando en concentración sin parar. En cambio acá, y estos picos y bajadas están asociados a blooms temporales en el agua de algas que consumían estos nitritos. En cambio, aquí tenemos al principio una subida, pero luego la totora se encarga de consumirse en nitratos, y ya no hay nitratos libres en el agua para que se formen estos nitritos. Y es que las totoras, y esto tenemos que recordar cuando hablamos de bioquímica, no es solamente que los organismos afectan la especiación de los compuestos químicos y su distribución y su biodisponibilidad, sino que afectan la diversidad misma de los otros organismos. Estos son tanques con 3 sistemas de totoras flotantes, con 2 sistemas de totoras flotantes, con un sistema de totoras flotantes. Y ustedes pueden ver, esta es la diversidad bacteriana, cómo va perdiéndose diversidad. Las totoras contribuyen significativamente a generar mayor biodiversidad de algas, de bacterias, y estas bacterias son los motorcitos
principales de la biogeoquímica, ¿ya? Algo muy peculiar que ya les he mostrado un poco y ahora voy a ahondar un poquito, es este ciclo diario. Esto es lo que hemos medido con eh, Pablo Canestresi, por ejemplo, en unos tanques en Cotacota, pero que tiene un comportamiento muy parecido que lo hemos verificado con el proyecto Sensors. Y luego seguramente Javier Lázaro les va a explicar un poquito de los datos de la boya que tienen allá y cómo varían durante el día y la noche las concentraciones de oxígeno. Si ustedes se fijan, tenemos temprano en la tarde una gran subida de oxígeno. Puede llegar en algunos casos, en el lago Titicaca, hasta 200% de saturación de oxígeno. Y en la mañana, llegar a niveles, en este caso llegan a 40. En el lago Titicaca, cuando hay generalmente diario, lugares que son donde hay ranas todavía, donde hay todavía vida, más o menos un ecosistema conservado, generalmente no baja del 50%. Pero en algunos sitios como en Bahía Coana llega a cero de saturación de oxígeno, ¿ya? Y cuando uno mide con un electrodo de membrana, por ejemplo, uno da más reniega porque para el siguiente muestreo tiene que cambiar el sensor porque llega a cero y se arruina el sensor de membrana. Ahora tenemos sensores ópticos, ya no tenemos el problema. Pero en el lago, en algunos sitios contaminados, la saturación de oxígeno puede llegar hasta debajo. ¿Por qué creen que es eso? Por la actividad microbiana. Actividad en realidad microbiana, algal, de los invertebrados y todos, porque llega a este pico por la actividad fotosintética. Hay mucha actividad fotosintética. Pero, eventualmente, esa actividad fotosintética deja de funcionar cuando ya es de noche y el oxígeno empieza a consumirse por toda la actividad bacteriana, ¿ya? Hasta llegar a niveles muy bajos en la mañana, y una vez que aparece nuevamente el sol, empieza a haber nuevamente actividad fotosintética y empieza a producirse el oxígeno en la columna. Esto afecta incluso el pH por el tipo de compuestos asociados a la respiración. Y podemos ver que el pH cambia, en el caso del naranja, acá, está perdiendo un poco el puntero, sin batería, cambia de 9 a 9.8. Es un cambio dramático. Los que trabajan creando anfibios o peces o demás se han debido dar cuenta que cambiar medio punto de pH es la muerte para la mayoría de los bichos. Entonces, realmente es un punto muy dramático. Y si tomamos este en realidad como el punto más bajo, pueden ver que hay más de 1 de cambio de pH. Y eso es muy importante y a eso están asociadas las bacterias, ¿no es cierto? Sí, sí. Y esto está asociado a esto, a la actividad fotosintética de las algas, ¿ya? Y esta actividad fotosintética de las algas está relacionada a los nutrientes que les he mostrado. Otro concepto que tenemos que mantenernos siempre pendientes es que los ciclos bioquímicos no funcionan de forma aislada, sino que los ciclos biogeoquímicos funcionan de forma interconectada, todos. Y a pesar de que en el colegio y a veces en la universidad nos dicen, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo... No, todo funciona en conjunto, ¿ya? Todos se cooperan entre unos y otros, ¿ya? Y ya sean algas eucariotas, o en este caso, como con el marcador de fico cianina, cianobacterias. Con toda esta información hemos construido más o menos una especie de modelo de cómo funciona el lago Titicaca cuando está sano, feliz y contento, cuando no viene el humano y lo contamina con sus ferias y demás y sus porquerías, y está todo transparente. Tenemos muy pocas algas cerca a la superficie, porque debido a la altura, la radiación tiene un efecto fotoinhibidor. La radiación ultravioleta genera un cambio estructural en las clorofilas, lo cual inhibe la fotosíntesis. Entonces las algas no tienden a proliferar cerca de la superficie ni mucho en la columna de agua. Por lo tanto, la radiación solar puede llegar hasta las profundidades. Aquí se filtra primero la radiación UV y luego las otras radiaciones llegan hasta el fondo y promueven, en especial en el lago menor, el crecimiento de algas, principalmente carófitas, ¿ya? Estas algas producen gran cantidad de oxígeno, que oxigena toda la columna de agua, a pesar de la altura y demás, produciendo un exceso de oxígeno
en la columna de agua y hace que el lago sea una especie de esponja de dióxido de carbono. El sulfuro de hidrógeno, porque hay mucho sulfato aquí, no, por la cantidad de oxígeno, las bacterias sulfatoproductoras aquí no pueden trabajar, entonces solamente sobreviven en los sedimentos. Se sigue produciendo en los sedimentos, pero la cantidad de oxígeno aquí, y en especial las bacterias oxidadoras del azufre, que son también fotosintéticas, se consumen todo este sulfuro de hidrógeno, dejando al lago básicamente limpio de sulfuro de hidrógeno. Existe algo de metilación de mercurio, pero el mercurio metilado aquí tiene que migrar hacia la columna de agua para entrar en las cadenas tróficas. En cambio, cuando llega un bloom o un proceso de eutrofización como en Bahía Coana, el comportamiento del lago cambia completamente. Tenemos ya muchas algas acá arriba, porque las algas lo que producen es materia orgánica. Y esa materia orgánica actúa como una especie de filtro solar, como si le estuviéramos poniendo crema para el sol a el lago Titicaca. Y este filtro solar permite que haya mucha fotosíntesis y que las algas puedan migrar en la columna de agua hacia arriba, porque la radiación ultravioleta ya no va a impedir su fotosíntesis. Esto se debe principalmente a los nutrientes. Y estos nutrientes suelen estar asociados a otros contaminantes, en este caso el mercurio. Como hay mucha más materia orgánica precipitándose acá al fondo, hay más metilación provocada por las sulfatoreductoras, más metilmercurio que puede salir a la columna de mercurio. Más aún, si esto se vuelve anaerobio, puede haber transformación del mercurio directamente en la columna de agua. Y las caras acá abajo, ya bloqueadas por las algas en la superficie, no pueden, o por la materia orgánica, no pueden recibir suficiente luz para sobrevivir y mueren, añadiendo material, por lo menos temporalmente, para las sulfatoreductoras, para que éstas puedan producir mayor sulfuro de hidrógeno, el cual ya no tiene ninguna barrera. Las bacterias oxidadoras del azufre aquí perecen también. Y el sulfuro de hidrógeno sale a toda la columna, matando todo lo que encuentra en su camino. En este caso, el lago deja de ser una esponja de dióxido de carbono y se vuelve una fuente de dióxido de carbono. Y esto no es una especulación, no hemos podido publicarlo todavía, pero con el Excel Bruleo hemos podido medir la emisión y la variación sobre el lago, ha sido una especie de campanita, cuánto dióxido de carbono, cómo variaba durante el día y durante la noche. Hemos visto que en estos sitios contaminados el lago emite dióxido de carbono, mientras que los sitios no contaminados lo consumen. Esto también se confirma por el hecho de que tenemos un degradé. Si comparamos el lago Mayor con el lago Menor y el lago Ururu, que son como tres hermanitos en un ecosistema muy parecido, tenemos que el mercurio, por ejemplo, que en realidad la eutrofización en el lago Mayor es muy bajita, en el lago Menor es un poco más alta, en particular en ciertas bahías, y en el lago Ururu es muchísimo mayor. Lo mismo ocurre con el mercurio. Hay mayor cantidad de mercurio en el lago Ururu que lo que hay en el lago Mayor, y el lago Menor está más o menos en punto intermedio. Pero lo más preocupante no es tanto la concentración de mercurio, que ustedes total, que pueden ver que no varía tanto, sino que lo más preocupante es el porcentaje de metilmercurio en hígado. Mientras mayor eutrofización hay, mayor transformación de mercurio en metilmercurio. Y esto repercute en la cadena trófica y en la contaminación que tienen los organismos. Por ejemplo, las aves, si comparamos la misma ave en el lago Menor y en el lago Ururu, podemos ver que hay una diferencia de un orden de magnitud en la concentración. Y de hecho, podemos ver las mediciones que hemos tomado en la Isla de la Luna, en Chua, en Guatajata, Coana y Ururu, de las concentraciones de metilmercurio, siguen más o menos ese patrón de eutrofización. ¿Ya? El lago Ururu no, no tiene ninguna mina que utilice directamente mercurio. Otras minas que pueden contaminar con mercurio, sí, pero no tiene unas minas con mercurio. En cambio, el lago Mayor, perdón, tiene dos, tiene Suches, y tiene el río Ramis, y tiene la parte de la bahía de Puno y Juliaca, actividad minera con oro. Y eso implica actividad con mercurio. ¿Ya? Si vemos las comunidades de organismos, podemos ver ese mismo patrón.
Entonces, la eutrofización, el ciclo del carbono, vendría a estar estrechamente asociada al ciclo del mercurio. Es solamente un ejemplo. De hecho, el que estemos aquí en la altura, a semejante altura, tiene algunos beneficios respecto a la contaminación por mercurio. Uno de esos beneficios es que la radiación ultravioleta también afecta químicamente al mercurio. Lo que hace es producir demetilación, rompe los enlaces del metilo con el mercurio, y lo que hace también es transformar el mercurio inorgánico más 2 disuelto en el agua en mercurio elemental, con lo cual este mercurio se pierde del lago Titicaca. ¿Ya? Y esto lo hemos podido verificar igual con un proyecto con los franceses, haciendo incubaciones a diferentes profundidades de botellas de agua con isótopos estables de mercurio. Pero aquí también entran las algas, de un par de formas diferentes. Primero, las algas y las bacterias producen estas sustancias que son tioles asociadas al ciclo del azufre. ¿Ya? Los tioles son compuestos orgánicos con un grupo funcional de azufre. Y este grupo de azufre tiene mucha afinidad por el mercurio. Y entonces lo que hace es que muchas de las especies de mercurio se van pegando a estas formas de azufre. Entonces, entre las algas y las bacterias, controlan la biodisponibilidad y la movilidad del mercurio y del metilmercurio a través de la producción de estos iones. Y lo que hemos encontrado es que si bien se produce el metilmercurio acá abajo, migra en la columna de agua, este metilmercurio en gran parte por la radiación ultravioleta es descompuesto y ocurre una fraccionamiento independiente de masas que nos lo revela a mercurio inorgánico, y eso pasa a ser a mercurio elemental y a salir de la columna de agua. Y eso nos lo revelan los datos de fraccionamiento independiente de masas. Pero lo que hemos encontrado es que el perifito, compuesto principalmente de algas y otros organismos que crecen las totoras, las algas crecen hasta la superficie del agua. Los que han trabajado en el lago Titicaca han debido ver que, a diferencia de que no encontrar algas en la columna, en el perifito siempre hay algas. Y nos dice, ¿pero por qué? Si hay la misma radiación ultravioleta. Si esta radiación ultravioleta debería inhibir la actividad de esas algas también. Y hemos visto que el biofilm que generan aquí y los azúcares que producen actúan como una especie de filtro solar, sin necesidad de que haya eutrofización. Y permiten el desarrollo de diversidad de algas, actuando como un refugio de estas algas a pesar de la radiación ultravioleta. Nuevamente las cosas se conectan. El metilmercurio también encuentra un refugio aquí. Y en el perifito, ese metilmercurio se protege de la radiación ultravioleta y de su descomposición. Ahora, hemos tratado de comprender, por ejemplo, para que vean que otros ciclos se van asociando también, cómo es que ocurría en la columna de agua. Pues, ¿cómo ocurre en el sedimento? En el sedimento las cosas son a veces un tantito un poco más complicadas. Y la ventaja del lago Titicaca de tener algas en el fondo del lago, porque es bastante transparente, es una ventaja a momentos, pero para otras cosas es una desventaja también. Porque es la presencia de estas algas la que produce un loop de redox. Tenemos el sulfuro de hidrógeno y las formas de hierro reducidas acá abajo, ¿ya? Además de otras formas de manganeso y de otros compuestos. Pero son el hierro y el azufre los principales. Y las formas reducidas del sulfuro y del hierro están principalmente en los sedimentos. Esto también migra hacia la columna, pero aquí hay las bacterias oxidadoras del azufre, las bacterias oxidadoras del hierro, hay una enorme producción de oxígeno, y entonces se produce un loop redox. Y eso es lo que permite que el metilmercurio producido acá adentro, ¿ya? El metilmercurio que se ha producido acá adentro, pueda migrar en la columna de agua tan fácilmente. ¿Ya? Entonces, en este caso, incluso cuando tenemos condiciones no contaminadas, ocurre la migración, en este caso, gracias a esta actividad fotosintética sobre la superficie de los sedimentos. Lo cual no ocurre, por ejemplo, en el lago Mayor, que es mucho más profundo, o en la fosa de Chua, que tiene mucha profundidad y no hay tanta actividad fotosintética ahí.
¿ya? Entonces, van dándose cuenta que en diferentes compartimentos del lago, bajo diferentes condiciones de contaminación y demás, las cosas pueden funcionar muy de diferente manera. Y de hecho, sé que está un poquito enredado este gráfico, que hay que mirarlo con mucho detenimiento, pero no vamos a perder mucho tiempo en eso. Pero era simplemente para mostrar estas coincidencias. Miren la producción de sulfuro de hidrógeno, cómo coincide con los niveles de mercurio y con los niveles de metilmercurio. Y cómo la materia orgánica tiene también un papel que jugar en todo eso. Cómo se van conectando los ciclos geoquímicos. Entonces, en el lago Titicaca particularmente, la actividad, los principales ventiladores de mercurio son las bacterias sulfoproductoras, secundariamente las bacterias metanógenas. Y el ciclo del azufre está pegado estrechamente al ciclo del mercurio, su transformación, su especiación y su distribución, con todo el manejo de los ciclos redox. Esto lo hemos podido verificar, no voy a entrar en mucho detalle, con experimentos y en los sedimentos en particular, pero también en los biofilms, ¿ya? Son las bacterias metiladoras y las bacterias demetiladoras las que controlan tanto el ciclo del azufre como el ciclo del mercurio. Pero esto, la biogeoquímica no es simplemente para entender los problemas, sino que nos puede permitir dar soluciones. Ya con el trabajo de Gustavo Lanza, estaba por ahí está, hemos podido identificar que la distribución de mercurio en los biofilms de algas en el lago Uruburu estaban determinadas por algunas algas, en particular por Oregonium, y eso controlaba la distribución de metilmercurio. Entonces se nos ocurrió, bueno, esto podría tener un potencial para utilizar esa característica biogeoquímica para remover el metilmercurio de estos lagos. Y lo que hemos hecho ya con Roxana Quiroga es un estudio aislando estas algas, cultivándolas en laboratorio y viendo el potencial que tienen para absorción del metilmercurio. Con otro grupo de los franceses hemos visto además que este biofilm tiene un enorme potencial de acumulación del arsénico, que es un contaminante ya de origen más natural en toda la cuenca altiplánica y otra característica particular de la cuenca endorreica. Ustedes pueden ver aquí está en perifito, como se ha en otras publicaciones, cuánto acumulan los organismos. Aquí está cuánto acumulan todos los organismos, no solamente en perifito, que se han reportado en la literatura, y aquí está cuánto acumulan nuestras algas en azul. O sea, tienen un potencial enorme de acumulación, no solo de mercurio, sino de arsénico. Entonces, estamos, y ya no estoy presentando esos datos, hemos hecho bastantes experimentos para ver la posibilidad de utilizar las algas como un mecanismo de remoción, esto que sea estas características bioquímicas, para un mecanismo único de remoción de este contaminante. También nos puede servir para estudiar la biogeoquímica, estudiar la contaminación. Por ejemplo, aquí hemos hecho un experimento en el cual hemos utilizado aquí vaselina para separar la columna de agua de la atmósfera. Y hemos añadido carbón marcado, carbón con isótopos de carbono marcado, con carbono 13, para ver qué es lo que ocurría. Y hemos podido verificar que las totoras asimilan parte del carbono fuera del agua y parte del carbono dentro del agua, por la diferencia en el fraccionamiento del carbono 13. Y este carbono 13 nos permite, a partir de ese conocimiento, y ustedes fíjense, aquí tenemos la parte aérea, aquí tenemos la sumergida, y estas cosas son los controles, donde no hemos añadido. E incluso en los controles existe una diferencia de fraccionamiento. Y esa diferencia de fraccionamiento nos ha permitido desarrollar un método, primero comprender de que el agua contaminada, el agua de alcantarilla, llega con una carga elevada de nitrógeno y una carga reducida de carbono 13, una carga elevada de nitrógeno 15 y una carga reducida de carbono 13. Mientras que en los lugares pristinos tenemos una carga elevada de carbono 13 y una carga reducida de nitrógeno. Y esta diferencia nos puede permitir mapear la distribución de los contaminantes de origen antropogénico, porque una vez que entran al lago no sabemos hasta dónde llegan los isótopos de carbono y de nitrógeno, aprovechando estos procesos geoquímicos, porque el nitrógeno 15 es alto de agua contaminada
Porque nosotros cuando hacemos pipí, botamos principalmente nitrógeno 14, porque los isótopos livianos tienden a tener enlaces livianos, débiles. Entonces se rompen más fácilmente y botamos en la urea principalmente nitrógeno 14. Entonces, mientras más subimos en la cadena trófica, mayor nitrógeno 15 tenemos. En un lago, donde la mayor parte del nitrógeno viene de la atmósfera, la señal es muy parecida a la de la atmósfera y es bajita el nitrógeno 15, mientras que si viene de alcantarilla, es rica en nitrógeno 15. Y por primera vez hemos podido ver esto del carbono. Hemos visto que en el carbono ocurre algo parecido, solamente que al revés, el carbono 13. Y eso es porque el carbono 13, lo que se fija en las bajo del agua, tiene una señal isotópica diferente que se fija por encima. Y como nosotros no consumimos mucha totora o mucho cochayuyo para tener la señal bajo el agua, esto nos permite ver un cambio asociado a la contaminación. Muchísimas gracias.